está con nosotros acá, quien fuera. Él tiene una larga trayectoria, ya vamos a hablar con él, pero en su última etapa fue ministro entre el 2013 y el 2018, ministro del Trabajo. Él es el doctor Guillermo Sosa. Acompáñame, vamos a conocerlo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Un privilegio tenerlo aquí, el doctor Guillermo Sosa, muy querido. Qué privilegio que esté acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, me halaga mucho. Creo que no me merezco esos conceptos, pero muchas gracias. Te merecéis mucho más. Sí. Me gustaría brevemente, doctor, contarle un poco a la gente de tu trayectoria, solamente para ponernos en contexto. Yo te conozco, sé del valor que tenés, la experiencia. Sé que estudiaste economía, podemos empezar por ahí. Soy economista, sí. Tengo también una licenciatura en ciencias naturales. Ah, mira. ¿Sí? Y también empecé a trabajar en el sector público, porque mi familia es de empresarios del sector privado, pero empecé a trabajar en la Secretaría Técnica de Planificación. Yo me formé con el doctor Federico Mandelburger, ¿verdad? Empecé a trabajar ahí, donde incluso llegué a ser ministro secretario de Planificación durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi. Fui también, estuve trabajando en el Ministerio de Industria y Comercio como director de gabinete técnico y después fui viceministro de Industria. Sí. Fui diplomático también, tengo un tránsito por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Trabajé para las Naciones Unidas, para el Banco Interamericano de Desarrollo y fui director del SNPP también, el director del SNPP y después fui el primer ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Paraguay. ¿Con la nueva separación del ministerio? Cuando se separaron el Ministerio de Justicia, que era Ministerio de Justicia y Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿verdad? Estudié en los Estados Unidos también, estuve estudiando allá, viví en el Brasil, en la Argentina. Una trayectoria inmensa realmente. Doctor Sosa, hay tantas cosas que nosotros podemos hablar, pero quiero enfocarme en esta ocasión, al menos, yo sé que no va a ser la última, en esta ocasión quiero enfocarme en el trabajo, en el empleo. Y quiero comenzar por algo que solemos conversar nosotros y que quiero compartir con la teleaudiencia, el famoso empleo formal e informal. Y por tirar cifras grandes, se entiende que en Paraguay la población económicamente activa son más o menos 3.700.000 personas que están en condiciones de trabajar, de generar, y solamente se habla de que 250.000 ganan el salario mínimo. Entonces, cuando uno empieza a analizar los ajustes salariales mínimos, pareciera ser que mucha gente no se rige por esos preceptos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la situación? A ver, un poquitito, para hacer algunas diferencias. Sí. Primero es importante separar qué es trabajo y qué es empleo. Ah, es diferente. Es diferente, o sea, a mí me gusta explicar eso en términos de ejemplo, ¿verdad? El empleo es un empleo remunerado, ¿verdad? Estás empleado acá en el canal y recibís un salario, ¿verdad? Por tu trabajo, ¿verdad? El trabajo puede no ser remunerado. Una ama de casa, la madre de una familia, trabaja, evidentemente trabaja, pero no tiene una remuneración pecuniaria en dinero, tiene una remuneración en términos de la labor que hace en función a su entorno afectivo, ¿verdad? Donde ella se dedica a trabajar en su casa, pero no es un empleo, es un trabajo, ¿verdad? Dentro del empleo podemos diferenciar otra vez entre el empleo formal y el informal. El empleo formal es aquel que tiene las prestaciones sociales, o sea, recibe IPS, está sujeto a la normativa del salario mínimo, que es un piso, no es un techo, es un piso, ¿verdad? Tiene remuneraciones que tienen que ver con protección social, ¿verdad? Entonces, eso también se llama trabajo formal o trabajo digno, ¿verdad? Donde también tienen la perspectiva de la estabilidad laboral, ¿verdad? Que no te pueden echar así nomás, ¿verdad? Esa seguridad. La seguridad, ¿verdad? El empleo informal es
un empleo que uno puede tener sin esas cargas sociales. No se le paga IPS, gana menos del salario mínimo, ¿verdad? Y se desempeña, digamos, dentro de ese concepto fuera del carácter formal. Entonces, formal e informal, digamos, ¿verdad? Entonces... una sociedad como la paraguaya, doctor, sí, manejamos más o menos la torta. ¿Qué porcentaje sería formal e informal? Bueno, hay un altísimo grado de informalidad. Hay, claro. Hay exactamente no se sabe así, digamos, con la perfección, digamos, pero fácilmente se podría decir que aproximadamente un 50% están en la informalidad, ¿verdad? Trabajadores que se desempeñan, ganan menos del salario mínimo, no tienen IPS, o incluso a veces se les paga IPS, pero no se le paga IPS por la totalidad de la remuneración. O sea, suponete, estás ganando 5 millones de guaraníes, pero te declaran que estás ganando solamente el salario mínimo de 2.800.000. Para no pagar todo. Para no pagar todo. Eso en realidad tiene una repercusión a largo plazo cuando te jubilás. Claro. Porque te jubilás por lo que aportaste. Entonces llega un momento y dice, no aportaste. Pues yo ganaba 10 millones de guaraníes, pero no aportaste. Ajá. Entonces... el tema de la jubilación es un tema que está llegando cada vez más en Paraguay. Antes no le dábamos mucha importancia, pero cada vez más claro. es más gravitante, claro, te voy a decir. Claro. Entonces, ese grado de informalidad se da también en gente que gana el salario mínimo, cumplen con la ley, sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero no cotizan la seguridad social. No está en IPS. No está en IPS, ¿verdad? Entonces... Y con respecto a eso, incluso hay como así situaciones en las cuales supuestamente el mismo trabajador pide que no se cotice en IPS. Claro. ¿Verdad? Eso no está en discusión. La ley se tiene que cumplir y el trabajador tiene que recibir el IPS. Yo manejo una cifra que está alrededor, siempre estas cifras son difíciles de precisar, pero alrededor del 22% de la población económicamente activa que tiene IPS y casi un 78% no cuenta con ningún tipo de... Entonces, ahora la pregunta es, y ahí creo que se vuelve más polémico, sí, la pregunta es, ¿cuál es el camino según su experiencia, doctor? Y según su experiencia regional, ¿Paraguay debe formalizarse más? ¿Eso acompaña ese hambre de crecimiento económico, de industrialización? ¿Desmotiva? ¿Motiva eso? ¿Cómo usted une la industria? ¿Usted también estuvo en la industria? Sí. A ver un poquitito. Hay que entender en primer lugar la importancia que hoy en día está teniendo el factor trabajo. Acordate que hay factores de la producción que son la tierra, ¿verdad? El capital, el dinero, sí, la tierra, la empresa y el trabajo, ¿verdad? Claro. Incluso dentro de la empresa podemos hablar de la tecnología, ¿verdad? Hoy en día el factor dinero, el factor tierra, el factor incluso tecnología no son tan gravitantes, no son tan importantes como el factor trabajo. Porque el factor trabajo en este momento es el factor que hace la diferencia en términos de competitividad empresarial, en términos de competitividad institucional. Hoy en día las empresas fácilmente pueden fracasar porque no tienen un arreglo, digamos, adecuado en la utilización de los talentos humanos, ¿verdad? Y a esa situación hay que sumarle y hay que tener en cuenta cómo se ha movido digamos, el mundo del trabajo, el mundo de los empleos. Porque cuando hablamos incluso de situaciones formales, nosotros decimos, sí, una persona que trabaja 8 horas, recibe el salario mínimo, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, ¿verdad? Tiene una hora de descanso, aporta para la seguridad social. Muy bien, ahora yo te cambio la película y te digo, trabaja en tu casa, online, virtual. Home office. Home office. Ese es el mundo del trabajo, ese es el mundo del trabajo actual. Entonces, hay aspectos que hacen al paradigma, digamos, al sistema mundial del trabajo que han quedado obsoletos. Claro.
Cuando uno visita Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo, hay un mural que consagra los derechos humanos universales, dentro del cual se escribe, digamos, así como la receta de lo que debe ser el mundo del trabajo. Las vacaciones, la igualdad entre el hombre y la mujer del trabajo, etcétera, etcétera, todo eso. Cuando uno mira eso y dice, a la pucha, pero ese no es el mundo que yo estoy viviendo actualmente. Porque la irrupción de la tecnología y la creación de los nuevos empleos ha hecho que ese paradigma se cambie brutalmente. Porque estamos frente a situaciones totalmente diferentes. Y mezclando un poco, doctor, con la industria, con la economía, que es nuestro tema. Ahora somos grado de inversión. Sí. Usted es economista, ¿verdad? Trabajó en industria. Estamos fomentando, vendiendo este despertar de un gigante. Creo que a todos los paraguayos queremos. El gobierno actual habla de una intención de generación de 500.000 nuevos empleos, que es finalmente lo que hace que esa macro baje a la micro, ¿verdad? Con el trabajo, que circule el dinero, el consumo. Ahora, decimos que tenemos una presión fiscal relativamente baja, tenemos ventaja como energía 100% renovable, etcétera, estabilidad. Ahora, la mano de obra, ese cuarto componente de la fuerza, que usted nos hablaba, la fuerza del trabajo. ¿Cómo estamos? Paraguay, ¿qué tiene para ofrecer ahí? ¿Es competitivo el trabajador paraguaya con respecto a los otros países? Y digamos que tenemos mucho que hacer todavía, Salim. El trabajador, la persona, digamos, el joven que sale de la escuela tradicional, no sale preparado para el trabajo. Eso es así. Eso es así. No sale preparado al trabajo porque no tienen las habilidades, ni habilidades técnicas que el mundo del trabajo demanda, y tampoco no tiene las habilidades actitudinales, ¿verdad? Las blandas que se le dice. Las blandas. ¿Qué son las habilidades actitudinales? Las habilidades actitudinales son actitudes que uno aprende en la familia. Me levanto temprano, me aseo, hago mi cama, me ordeno, sé recibir instrucciones, trabajo en equipo, tengo empatía con mi empresa, tengo la pasión de trabajar, trabajo duro, cumplo con los horarios, cumplo con las normativas, la actitud frente al trabajo, y que son incluso mucho más apreciadas que las habilidades técnicas, porque las habilidades técnicas llega un momento uno puede incorporarlas fácilmente, pero las actividades actitudinales tienen que ver con tu personalidad, y eso viene de tu familia. ¿Y ahí hay un desafío? Por supuesto que hay un desafío, porque no estamos teniendo eso, estamos teniendo un gran déficit. Los empresarios se quejan de que contratan gente que al mes de empezar a trabajar, 2 meses le dicen, no, me aburro y me quiero ir. Y deja el trabajo. Este tema está apasionante. Claudia Menker, tiene que escuchar. Doctor, sobre ese punto, ¿verdad? Usted habla de 2 aspectos, sobre las habilidades técnicas. Eso me imagino que va a tener que ver más con una reforma educativa o del currículum que se le enseña a los chicos, ¿verdad? Incorporar algunas cosas quizás como, no sé, emprendedurismo o análisis de casos de negocio, un poco más vinculado a eso quizás. Pero lo actitudinal me preocupa. Usted está hablando de que eso tiene que venir de la familia. ¿Cómo se puede trabajar eso? Porque si queremos ser competitivos, no podemos tener chicos que se aburran a los 2 meses y que dejen el trabajo porque, no sé, porque no les convence. ¿Qué es lo que se puede trabajar? ¿Qué tipo de reformas tenemos que hacer para que esas habilidades blandas se trabajen también ya desde el colegio? Tenemos que empezar a trabajar desde lo cognitivo, ¿verdad? Tenemos que empezar... Y vamos a hacer, yo le voy a decir, no es lo que hay que hacer, yo le voy a contar lo que yo hice. Lo que yo hice. Yo incorporé un sistema de enseñanza que se llama Programa de Innovación Metodológica Académica. Aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a actuar. Método cognitivo de aprendizaje, que está relacionado incluso con el pensamiento crítico, ¿verdad? Que la persona cuando va a emprender algo tiene que pensar, ¿verdad? Tiene que saber cómo incorporar aprendizaje. Lo que acabas de hacer antes de esta entrevista, te estuviste nutriendo de información para enriquecer esta entrevista.
¿verdad? Y eso lo haces incluso naturalmente. Nosotros trajimos en el Ministerio de Trabajo el programa PIMA, el famoso programa PIMA, que lamentablemente no tuvo la continuidad que yo hubiera querido que tenga, la intensificación. El actual ministro de Educación ha empezado a arbitrar los medios como para poder continuar con el PIMA a nivel de incluso una masificación de esto, ¿verdad? Donde la persona, como vuelvo a repetir, aprende, no es que aprende geografía, dígame todos los países del mundo, las capitales del mundo, los ríos del mundo. No, aprender cómo aprendo a incorporar conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo aprendo a usar esos conocimientos? ¿Qué tengo que hacer incluso para cada situación? ¿Verdad? Este sistema nosotros lo hemos traído de Israel, donde se ha aplicado esto durante los últimos 50 años, con mucho éxito, y también tuvo éxito en nuestra aplicación, digamos, modelo de Paraguay, ¿verdad? Entonces, cuando Claudia me pregunta qué se puede hacer, yo le contesto, incorporemos metodología basada en el conocimiento científico de cómo enseñarle a la gente a pensar, cómo enseñarle a aprender, claro, y cómo enseñarle a actuar, ¿verdad? Y eso se da en todos los órdenes de la vida, incluso más allá del trabajo. Se va a aspectos incluso sociales. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el empleador te dice, yo no consigo gente. Se escucha mucho. Guillermo, no consigo gente, no hay gente. ¿Cómo que no hay gente? Hay ejércitos de jóvenes que quieren trabajar, ¿verdad? Pero ¿y a qué se refiere cuando dice que no hay gente? Y que la persona no está capacitada. No es idónea para lo que él necesita. No es idónea para el trabajo. Claro. ¿Verdad? Un empresario me llama y me dice, voy a hacer una fábrica y necesito incorporar 700 trabajadores. Esa anécdota yo recuerdo. ¿Verdad? 700 trabajadores. ¿Cómo se llama? Eso de trabajadores. ¿Y cuáles son los requisitos? Le digo. Y me dijo, mira, jóvenes hasta 25 años, no es necesario que hayan terminado ni siquiera la escuela secundaria, que tengan su cédula, que sean paraguayos y que no tengan antecedentes policiales. Bueno, le hicimos todo un llamado, ¿verdad? Un llamado y incorporamos eso y fuimos. Y después le llamo y le digo, ¿cuánto contrataste? Y me dijo, 70. Pero no me dijiste que... 700. Era 700 y le tomé un examen. Vos tampoco me dijiste que iban a tomar un examen, ¿verdad? Pues, yo pensé que iban a tomar examen de castellano, examen de matemática básica. No, le tomé un examen de presentación. ¿Qué quiere decir eso? Y la presentación es, yo soy Guillermo Sosa, soy economista, vivo en el barrio, en Asunción, soy paraguayo, estoy casado. Entonces, yo me presento. Claro. Vos me pediste que yo me presente. Eso es una presentación. Esto es tu presentación. Claro. Y luego, no se saben presentar. Entonces, este empresario decía, al no saber presentar, quiere decir que el tipo no piensa, no tiene condiciones para aprender, no le puedo enseñar. Y solamente 70 pudo incorporar. Wow. Esa es la realidad nuestra. Okay. Nosotros tenemos que trabajar en sistemas de educación que estén ligados al trabajo, para prepararles para el trabajo. Como hacen sociedades como la alemana, donde se ha consagrado la educación dual. ¿En qué consiste esa educación dual? Y la educación dual es la educación directamente relacionada con el trabajo. El chico que sale de la escuela secundaria es directamente incorporado a la fábrica, a la empresa. Ya tiene trabajo. Ya tiene trabajo. Y ya está capacitado para hacerlo. Y ya está aprende ahí ya. Tiene todo un periodo de educación dual. Claro. Educación y trabajo. A la par. ¿Verdad? Nosotros lo hemos hecho. Ayer yo estuve en la Expo Capazu, ¿verdad? Y tuve la satisfacción de ver los chicos que se están capacitando en los supermercados. Porque nosotros hicimos un programa justamente para que, porque estalló un conflicto ahí de que los bolsoneros, o sea, los bolsoneros, los empaquetadores, ¿verdad? Eran calificados como trabajo infantil y que eran ilegales, ¿verdad?
Entonces nosotros aterrizamos con el programa dual. Hicimos un acuerdo con la Capazo que los supermercados puedan incorporar chicos que puedan entrenarse dentro del supermercado. No solamente como empaquetadores, sino también como en tareas como que tienen pasillero, que ver encargado de las góndolas. De las góndolas, repositeros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí y andan todos con su camiseta, ¿verdad? Porque en realidad lo que están haciendo no es un trabajo formal, legal, sino lo que están haciendo es un aprendizaje. Es un entrenamiento. Un entrenamiento, ¿verdad? Qué espectacular. Entonces, esa educación dual, incluso hemos trabajado con la ANDE, porque la ANDE necesita incorporar técnicos para ir renovando su plantel de técnicos electricistas, ¿verdad? Entonces, tenemos todo un programa que se desarrolla con mucho éxito en la ANDE, donde se capacitan en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que puede pasar es que esa persona, una vez concluida su periodo de aprendizaje, no sea contratado por la empresa, pero lleva un diploma que le da la referencia. ¿Dónde trabajaste antes? ¿Sabes qué? Yo hice mi entrenamiento en la ANDE y yo soy técnico electricista, trabajé en el programa dual ahora, entonces yo quiero porque vos ya tenés experiencia previa. Esa palabra mágica que significa experiencia previa, ¿verdad? Experiencia previa es fundamental. Es fundamental. Y esa experiencia previa incluso me lleva a mí a la experiencia de aquellos trabajadores de más de 50 años. Ese punto. Que son irradiados entre comillas, y le digo, ahora te jubilaste y tenés que irte. Irradiado, ahí sumo, doctor. Irradiado queremos decir que sale del radio justamente, que le sacamos, claro, le excluimos. Pero esa persona tiene una experiencia impresionante. Esa persona hay que aprovechar. Son talentos que el país ha invertido en ellos. Son talentos en que tienen experiencia que no tienen un joven. Y me voy a Areguá, y me voy a un restaurante. ¿Verdad? Me voy a un restaurante. Y una atención impecable. Y me encuentro con uno de los mozos. Y me dice, pero vos trabajabas en Asunción, en un restaurante en Asunción. ¿Usted le dice al mozo? Yo le digo al mozo. Entonces, sí, claro que sí, doctor. Me dice, si yo trabajaba en el restaurante aquí en Asunción, me jubilé. Pero me quedaba en mi casa todos los días sin hacer nada, me iba a morir. Claro. Entonces, ahora estoy trabajando acá en este restaurante en Areguá. Y tienen una atención impecable porque tienen la experiencia, claro, y el conocimiento, porque la experiencia del mozo no es solamente de atender correctamente, saber cómo servir una mesa, la relación con el cliente. Porque vos llegás y te dice, hola Salín. Claro. Hola Salín. Porque vos eras su cliente en el otro lugar. Claro. Eso todo forma parte del mundo del relacionamiento social, y dentro del mundo del trabajo tiene su peso específico. Doctor, ¿usted cree que estamos sin querer, queriendo, como sociedad, esto incluye el gobierno, el Estado, sector público, sector privado, periodismo, en todo, estamos como que demasiado potenciando que la juventud, y de repente dejamos de lado a aquellas personas de 60, 70 años que están sanas en el año 2024 con la ciencia de hoy, que están plenas para trabajar y que pueden aportar su experiencia, su sabiduría de los años? Bueno, yo creo que es sabio darle oportunidad a los jóvenes. Es muy importante abrir el mundo del trabajo a los jóvenes, estimularles, darles responsabilidades en el mundo del trabajo. Y el joven tiene en ese sentido todos los atributos y toda la perspectiva de cumplir cabalmente con eso, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar de lado la experiencia, el conocimiento de personas que han tenido toda una trayectoria, ¿verdad? Y que fundamentalmente puedan transmitir eso. Y en todas las sociedades realmente existe, digamos, como espacios donde se le va
asignando a las personas. Quizás no en la labor ejecutiva, pero operativa. Pero sí en la labor de orientar, de asesorar. Estratégica. Claro. Porque decir, no, yo, digamos, este señor ya tiene 80 años y ya no quiero, ya no me va a servir. No es así. Claro. El ministro Celso Amorim, que es el principal artífice de la política exterior del Brasil, que es el interlocutor. ¿Qué edad tiene él? 82. Pero una plenitud. Claro, porque resulta ser que en la evolución humana, la salud, hoy en día está produciendo que generaciones que antes eran ya de alguna manera por cuestiones de salud tenían que retirarse, hoy en día llegan perfectamente sanos, perfectamente lúcidos. Entonces hay que aprovechar eso. No hay que decir, yo porque le quiero dar esto voy a hacer un monopolio de la juventud. O sea, porque hay espacio, no hay competencia, no tiene por qué haber competencia. Claro, y a mí me consta y quiero dar fe, y para ir redondeando, quiero dar fe, ¿verdad? Eso, el doctor es una persona, un líder que promueve a los jóvenes. Él tiene autoridad para decir eso. Aparte de eso, ha formado muchos jóvenes, uno de ellos soy yo. Y aparte de eso, usted dice que hay trabajo donde la experiencia, tenemos que unirnos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. El mensaje es unir, aprovechar los talentos, los talentos de una... Y fíjate, una sociedad relativamente pequeña como la nuestra, donde nosotros tenemos trabajo, empleo para todos, porque tenemos necesidades. Sí. Simplemente saber distribuir, saber colocar los distintos referentes en los distintos lugares, donde uno puede justamente transmitir esa experiencia y combinar eso con capacidades. Bueno, porque esas capacidades de jóvenes también me llevan a otro punto de observación, en el que yo veo que, por ejemplo, gerentes de empresas multinacionales que vienen a Paraguay contratan personas que son argentinos, uruguayos, chilenos, ¿verdad? Yo creo que ellos dicen que porque no encuentran acá. Y yo eso desmiento, porque hay empresas multinacionales que también han llevado talentos humanos paraguayos a otros países y que han sido tremendamente exitosos en estos otros países. Gerentes que han llegado a las posiciones más elevadas, ¿verdad? En otros países, paraguayos, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver también con políticas que hacen para unir la oferta con la demanda. Porque, ¿qué es lo que hay? Hay que preparar la gente en función a la demanda. Totalmente. O sea, si yo tengo un profesor de una especialidad, ¿verdad? No quiere decir que simplemente a ese profesor le voy a poner alumnos y los alumnos van a conseguir trabajo. Yo tengo que ver qué es lo que el mercado laboral demanda y en función a eso voy a preparar la gente. Claro. Fíjate vos que hay gente de la beca Carlos Antonio López, que se han capacitado en el exterior, ¿verdad? Sin ese criterio de trabajar desde la demanda, que hoy en día no consiguen trabajo. Tiene un PhD, una maestría y no tiene un PhD, una maestría. Voy a dar un ejemplo, qué sé yo, fabricación de aviones. ¿Por qué yo voy a fabricar aviones en el Paraguay? No tenemos una fábrica de aviones. ¿Entendés? Entonces, esa persona necesariamente se va a ir a otro país a trabajar. O sea, voy a perder. Y es un mal ejemplo también porque el joven ve, fulanito es magíster o es PhD y no tiene el trabajo. ¿Para qué lo voy a hacer yo? ¿Verdad? Ese es un mensaje claro. Doctor, tenemos que despedir, pero me gustaría darle esta última pregunta para que usted despida. Sí. La mujer en el mundo laboral paraguayo. Es un gran desafío y es una necesidad. Las tasas de desempleo más elevadas y más comprometidas es la mujer joven paraguaya. Son las tasas de desempleo más elevadas, está siendo desplazada del mundo del trabajo y no es solamente por cuestiones estrictamente laborales. Por ejemplo, cuenta muchísimo el nivel de inseguridad, cuenta muchísimo nuestro drama de nuestro sistema de transporte deficiente, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Una chica joven que vive en un barrio del suburbio de Asunción, que tiene que llegar
a su puesto de trabajo, que tiene que caminar porque no hay colectivo, que tiene que enfrentar la inseguridad porque hay motochorros, su mamá le dice, quédate nomás, mi hija. Claro. Entonces esa chica se queda en trabajo, es una desempleada. Entonces, eso se traduce. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que articular políticas activas de empleo que objetiven fundamentalmente trabajar ese segmento poblacional de mujeres jóvenes para darle la oportunidad. Y una gran oportunidad lo tienen a través del acceso a tecnologías. En la medida que nosotros podamos crear ciudades inteligentes, donde el factor de la digitalización sea accesible, podemos tener que esa chica pueda trabajar en su casa. Claro. Pueda trabajar en su casa y evitar tener que desplazarse y tener que enfrentar un colectivo en mal estado, donde le roban, donde le molestan. Entonces poder insertarse en el mundo del trabajo. Se vienen cosas buenas. Doctor Sosa, gracias. Muchas gracias, Alina, por tu invitación y éxito. Nos vemos pronto de vuelta. Hay mucho por conversar. Hay mucho por conversar. Estuvo con nosotros el economista, el doctor Guillermo Sosa. Un lujo realmente.